Abramos la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 41. Vamos a ponerlo en la pantalla para que todos lo puedan ver. Mateo 26, versículo 41. Dice el Señor: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Si hay algo que debe estar presente en la vida de todo cristiano, es la lucha que todos llevamos entre la carne y el espíritu. Una lucha que es constante. Es más fácil hacer lo malo que intentar hacer lo bueno. Y por esa razón necesitamos la ayuda del Espíritu de Dios que nos ayude. Pero nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad de velar. Cuando vemos que nuestras fuerzas faltan, cuando vemos que ya no sentimos el apetito espiritual que antes sentíamos, el deseo de buscar a Dios como lo hacíamos antes, es una señal de alarma. Y debemos velar esa condición, porque si nosotros no estamos conscientes del estado de nuestra alma, podemos peligrar, podemos ser vencidos por los deseos de la carne que batallan contra el alma, los deseos pecaminosos que están presentes en la vida de todos los seres humanos. Por esa razón la iglesia llega a tener una importancia tremenda para nosotros. El venir a la iglesia, venir a la casa de Dios, no debe ser un asunto opcional. Debe ser algo autoimpuesto. Debe ser algo que nosotros mismos decidamos, tomemos la iniciativa de venir a la casa de Dios, reunirnos con otros creyentes, aunque la carne no quiera o no desee. Porque si dejamos de venir a congregarnos y a alabar y glorificar el nombre de Dios, es muy probable, y yo diría seguro, que en nuestras casas seremos tentados a hacer lo que no agrada a Dios. Y hemos estado hablando acerca de la importancia de la iglesia y cómo la iglesia juega un papel importante en nuestras vidas. La iglesia es la asamblea de creyentes que se reúne en un lugar, en un edificio, para alabar y glorificar el nombre de Dios. La iglesia somos tú y yo y todos los creyentes, todos los que hemos creído en Cristo y hemos aceptado el evangelio. Pero todos los creyentes tenemos la responsabilidad de venir a congregarnos para exhortarnos los unos a los otros, para animarnos los unos a los otros, para servirnos los unos a los otros y dejar que la palabra de Dios sea abierta, sea leída, sea explicada y aplicada a nuestras vidas. Porque allí es donde Dios ha prometido estar de una manera especial. Lo dice el Señor: donde estuviesen 2 o 3 congregados en mi nombre, en medio de los tales estaré yo. En el sermón pasado estuvimos enseñando que la idea de crear una iglesia no es una invención humana, una creación humana, sino divina. Es Cristo quien dice: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Encontramos en este versículo, en primer lugar, que la iglesia es propiedad de Cristo.
La iglesia es propiedad de Cristo. Y en segundo lugar, la iglesia cuenta con el respaldo, el poder y la autoridad de Cristo. Por esa razón es que él mismo dice que ni las puertas del infierno, del Hades, prevalecerán contra la iglesia del Señor. Porque la iglesia cuenta con el poder de Jesucristo. ¿A qué iglesia se refiere Cristo? A una iglesia que ha sido salva por gracia, por medio de la fe en Él. A una iglesia que es integrada a su cuerpo, a un cuerpo físico, a un cuerpo que todos podemos presenciar, compuesta por muchos miembros que conviven e interactúan entre sí, se sirven los unos a los otros. Esa es la iglesia que Cristo fundó. No la iglesia que dice, yo soy la iglesia y no tengo por qué reunirme con el resto de los creyentes. No comulgo, no tengo comunión con otros creyentes. Yo asumo que tengo una relación directa con Cristo, pero no es así como nos enseña la Biblia. Nosotros debemos entender que Dios nos ha llamado a su cuerpo, nos ha integrado a un cuerpo visible de creyentes para servir a Cristo del modo o de la manera que Él nos ha enseñado en su palabra. Y otra razón por la que la iglesia tiene importancia y es relevante para Jesucristo es que la iglesia es edificada para morada de Dios. La iglesia es capacitada, equipada para que Dios pueda morar en ella. Y por esa razón la iglesia se santifica, la iglesia se purifica, la iglesia se consagra, la iglesia, atendiendo a las enseñanzas bíblicas, empieza a aplicar las enseñanzas de Cristo y empieza a edificarse para que Dios more plenamente en medio de ella. Una iglesia saludable, mi hermano, se edifica a sí misma con la contribución de todos sus miembros. Y Cristo promete preservar a esa iglesia. Él quiere hacernos saber que todos somos responsables en preservar y ayudar en la salvación de los perdidos y la edificación de los creyentes. Cuando la iglesia se reúne, la iglesia se pone de acuerdo entre sí para predicar a los inconversos, pero también se pone de acuerdo para enseñar a los creyentes sobre la voluntad de Dios. Así que el papel de la iglesia es evangelizar a los creyentes y a las personas de este mundo. Según el evangelio, hay un cielo que alcanzar, un juicio que enfrentar y un infierno que evitar. Y por esa razón tú y yo somos responsables en el deber de predicar el evangelio. Las personas en nuestra sociedad no quieren saber sobre responsabilidades. Quieren actuar pero sin tener que dar cuenta de lo que hacen. La sociedad dice respecto a las cosas que hacen, si te hace sentir bien lo que vas a hacer o lo que estás pensando hacer, hazlo. Pero mi hermano, no todo lo que uno hace o lo que uno siente que debe hacer es correcto. Podemos estar haciendo algo que vaya en perjuicio, en menoscabo, en destrucción del bienestar de otros. No podemos construir nuestra propia felicidad destruyendo la vida y los sueños de otras personas. Y así vive el mundo. El mundo va tras sus propios deseos sin importarle la vida y el bienestar de otras personas. Quiero satisfacerme yo, quiero vivir para mí, quiero complacerme yo, quiero satisfacer todos mis gustos y no me importa si yo, al complacer esos gustos, daño la vida de otros. Pero Dios nos creó con
una responsabilidad moral. Y a esa responsabilidad moral llamamos libre albedrío. Tenemos libertad para escoger entre el bien y el mal, pero luego que hacemos lo que hemos planificado hacer, tenemos que dar cuentas. Somos responsables. Tocante a la responsabilidad, Jesucristo ha puesto en manos de la iglesia la responsabilidad de hablar del evangelio. Dios nos ha puesto como atalayas en su iglesia, no solamente para advertirle a los hombres del juicio venidero, de la promesa que Dios nos da en su palabra, de la garantía que hay de salvación para todo aquel que ponga su fe en Cristo. También nosotros debemos advertirnos a nosotros mismos, porque no podemos predicarle a otras personas si nosotros mismos no estamos obedeciendo el evangelio. Entonces el libro de Ezequiel, vamos a usar una parte del libro de Ezequiel, nos habla con referencia a la responsabilidad, nos enseña claramente que somos responsables de predicarles a otras personas, pero al mismo tiempo somos responsables con atender nuestra vida espiritual. Y por eso tomamos como referencia la escritura base: velad y orad para que no entréis en tentación. Porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne está enferma, y nosotros como buenos atalayas debemos velar por nuestra vida espiritual y después velar por la vida espiritual de otras personas. Dios desea que seamos salvos. Él desea perdonar todos nuestros pecados por medio de Jesucristo, pero tenemos que venir a Él en arrepentimiento y fe, y con la disposición de también predicarles a aquellos que aún todavía no están salvos, para que sean salvos. Así que tú y yo no debemos preocuparnos tan solamente o ocuparnos tan solamente por nuestra vida espiritual. Tenemos que ocuparnos también de la vida espiritual de otros, predicarles el evangelio que nos ha salvado. Dice Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y 1 Corintios 1:21 dice que el canal por el cual Dios salva a los creyentes es la predicación. Dice Pablo: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Todo el mundo debe deducir por su propia sabiduría que existe Dios, ¿verdad? Que existe Dios. Porque las cosas que hoy vemos no se hicieron solas. Alguien tuvo que crearlas. Son cosas tan sofisticadas y tan complejas que la sabiduría humana tiene la capacidad para deducir que esas cosas no se hicieron solas. Fue alguien que las creó. Y ese alguien para nosotros es Dios. Pero dice Pablo que esa sabiduría no salva. Es una sabiduría que nos lleva a entender que Dios existe, porque detrás de cada orden hay una inteligencia que prevé las cosas. Pero dice Pablo, ya que por la sabiduría que Dios ha dado a los hombres, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los hombres por la locura de la predicación. Pero ¿cómo los hombres se van a poder salvar predicándoles el evangelio? Mi hermano, eso no depende de ti, depende de Dios. Y Dios lo va a hacer. Pero tu deber y mi deber es predicarles el evangelio. Y la gran responsabilidad de la iglesia es esa. Por eso he titulado este sermón Nuestra responsabilidad. A través de la predicación del evangelio, Dios advierte a los pecadores, los advierte. Y vamos a usar como referencia
para el desarrollo de esta exposición Ezequiel 33, capítulo 33. Y vamos a leer los primeros versículos del 1 al 6. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiese o lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. ¿Cuál era y cuál es la responsabilidad del atalaya? En los días de Ezequiel, las ciudades estaban amuralladas, contaban con altos muros para proteger la ciudad de los enemigos. Los atalayas eran los que patrullaban sobre los muros para avisar a los ciudadanos de la ciudad cuándo era que venían los enemigos. El atalaya daba voz de alarma con la trompeta de cuerno de carnero para que el pueblo se apercibiera y defendiera la ciudad. Dios emplea esta ilustración para exhortar a Ezequiel. Y Dios le está diciendo a Ezequiel: Ezequiel, tú eres el atalaya que yo he escogido para anunciar los juicios de Dios. Tu responsabilidad es advertir al pueblo. Tu responsabilidad es decirle al pueblo que se vuelva a Dios, porque si no se vuelve a Dios, van a ser castigados. El atalaya tenía que responder también ante Dios, porque si él no hablaba, si él no predicaba, Dios iba a demandar la sangre de los que perecieran sobre él. Pero si él anunciaba, si él predicaba, si él daba el mensaje que tenía que dar y las personas no se apercibían, no se preparaban ante el anuncio de que había un peligro inminente, si las personas no se preparaban, Dios no le iba a demandar a Ezequiel la sangre de ellos, porque ellos no se apercibieron. Y Dios emplea esta ilustración y dice en el versículo 2 del capítulo 33 de Isaías: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo. La labor de un atalaya era esa: debía velar para avisar cuando venía el enemigo. Y Dios nos ha puesto a nosotros como atalayas. ¿Creen ustedes que Jesucristo dijo en vano: velad? Debemos velar como velan los atalayas. Y aquí Cristo se está refiriéndose a que un atalaya debe atalayarse a sí mismo, debe advertirse a sí mismo, debe prepararse a sí mismo. En este contexto está diciendo eso. Los cristianos debemos velar. Tenemos enemigos poderosos que están a nuestro alrededor. Un enemigo poderoso que tenemos son nuestras propias concupiscencias. Está Satanás por un lado, el mundo por el otro, pero nuestras propias concupiscencias. El mundo hoy en día nos ofrece distintas maneras para complacer nuestros deseos pecaminosos. Y uno de los medios que el enemigo proporciona es la tecnología. Los teléfonos, los iPads,
la televisión, el internet. Por todos esos medios se propagan todas las costumbres malsanas. Pero atendamos a lo que Cristo nos está diciendo: velad y orad para que no entréis en tentación. Dejar de velar significaría dejarnos controlar por la carne. Dejar de velar significaría, debido a nuestra propia concupiscencia, dejar que la carne tome decisiones por nosotros. Dejar de velar es permitir que el enemigo llegue a nuestras vidas y nos induzca al pecado. Así que Dios puso esta ilustración tanto de Ezequiel como las palabras de Jesús para advertir a los cristianos. A través de Ezequiel, Dios había advertido al pueblo de Israel sobre los juicios que vendrían sobre ellos si ellos no obedecían la palabra de Dios. En realidad no era culpa de Ezequiel, porque Ezequiel cumplía con su deber como atalaya de anunciar los juicios de Dios. Y mi hermano, Dios ha puesto en los creyentes, en cada creyente, ese espíritu de atalaya. Tú eres un atalaya. Mírate como un atalaya. Un atalaya en el hogar. Un atalaya en el trabajo. Un atalaya en la sociedad. Un atalaya en la iglesia. Nuestra responsabilidad es atalayar y estar firmes sin fluctuar, aplicando cada día la palabra de Dios a nuestras vidas. Dice Hebreos 10, 23 al 25, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Una de las responsabilidades de nosotros los creyentes es exhortar. El pastor exhorta. Los miembros de la iglesia también exhortan. En algún momento nos toca la oportunidad de hablarle, de predicarle, de aconsejar a un hermano por la palabra de Dios. Es nuestro deber hacerlo, porque somos atalayas. Yo soy atalaya, ustedes son atalayas también. Y debemos cultivar el amor fraternal unos con otros, ayudarnos unos a otros para que podamos perseverar al lado del Señor. Otra recomendación en Hebreos 13, 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan. Ven aquí la función. También el pastor tiene la oportunidad de ser un atalaya, de velar por los creyentes. Y precisamente cada sábado aquí se predica la palabra de Dios. Se exhorta sobre las cosas que Dios nos ha enseñado en su palabra, cosas que debemos hacer como creyentes. Y ese es uno de los papeles, o el papel principal de un pastor: poder apacentar la grey del Señor con la palabra del Señor. Y dice el autor de los Hebreos: los pastores velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Así que los pastores tenemos que dar cuenta a Dios de lo que aquí predicamos. Si no llamamos al arrepentimiento, si no llamamos a la santificación, si no llamamos a la conversión, si no llamamos a las almas a Cristo, si no predicamos del mismo modo que Cristo predicó el evangelio, vamos a dar cuenta de nuestra negligencia en cuanto a no predicar el evangelio. Así que somos atalayas. Ya vimos la responsabilidad de los atalayas en velar y advertir. Esa es la función. Ahora veamos cómo deben ser los atalayas. Los atalayas deben ser espirituales. Deben ser espirituales. Ezequiel fue profeta y sacerdote.
Y cada creyente, tú y yo, somos sacerdotes en la grey del Señor, en la grey del Señor. Vayamos a 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos propiedad de Dios. Y nuestra responsabilidad, ¿cuál es? Anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas, de aquel que nos salvó, anunciar esas virtudes para que las almas vengan a Cristo. El atalaya de Dios, entonces, no debe obviar su deber de santificarse, su deber de vivir una vida más cerca de Dios cada vez más, porque también los atalayas deben atalayarse a sí mismos y después advertir a otros acerca del juicio de Dios. Aunque los israelitas eran el pueblo de Dios, el pueblo del pacto, su desobediencia provocó el juicio de Dios sobre ellos. No era el deseo de Dios castigar a su pueblo. No era el deseo de Dios hacer que su pueblo estuviese esclavo en Babilonia. Pero allí Dios levantó a Ezequiel para decirle a ese pueblo que estaba cautivo allí la razón, hablarle sobre la razón de por qué ese pueblo estaba cautivo. Y en Ezequiel 33, 8, 9, Dios vuelve a advertirle a Ezequiel de su responsabilidad como atalaya. Y el mensaje de Ezequiel no era suyo, sino venía de parte de Dios. Dios demandaba a Ezequiel que advirtiera a los malvados y también a los justos que estaban allí cautivos en Babilonia. Y Dios está diciendo a través de Ezequiel: si no obedecen mis palabras, van a morir. Van a morir. Esa era la pena, ese era el castigo. Y Ezequiel debía ser fiel en la proclamación de esa advertencia. Y si el pueblo no se apercibía, no era responsabilidad de Ezequiel. Ezequiel no se consideraba como una persona culpable. Pero si Ezequiel dejaba de anunciarles y de advertirles los juicios de Dios, Dios iba a demandar la sangre de todos los que perecieran de Ezequiel. Hermano, Ezequiel no era una persona popular. Tampoco nosotros lo seremos si predicamos el evangelio como Cristo lo predicó. Si predicamos el evangelio de la misma manera que Cristo predicó el evangelio, no seremos populares ni entre nuestros familiares, ni entre nuestros hermanos, porque nuestro deber es advertir, corregir, instruir, exhortar, redarguir, reprender. Y esa era la responsabilidad de Ezequiel. La verdad es verdad y no cambia con el paso del tiempo. Ella no es relativa, la verdad es absoluta. Lo que es pecado hoy lo era en el huerto del Edén. Y seguirá siendo hasta que Cristo venga. Lo que es pecado, lo que la Biblia dice que es pecado, es pecado. La palabra de Dios sigue siendo la regla, la norma de fe y conducta de todos los creyentes. Ahora, veamos cuál era el contenido del mensaje de Ezequiel como atalaya. Miren el contenido. Arrepiéntanse para que vivan. ¿Quieren vivir? Tienen que arrepentirse. Ezequiel 33 del 10 al 11 dice: tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Y Dios le dijo al profeta, le dio la respuesta. Diles, versículo 11:
Vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Vemos que Dios le ruega al pueblo de Israel, el soberano, el único Dios, el Dios todopoderoso, inclinando su cabeza y su cuerpo, encorvando su cuerpo para rogarle al pueblo que se vuelva a él. No tenía por qué hacerlo, porque ellos eran pecadores, los hijos de Israel. Pero él lo hizo para que se volvieran de sus pecados. Y lo sigue haciendo hoy. Dios nos sigue llamando al arrepentimiento, nos sigue rogando para que vengamos a Él y seamos librados del juicio venidero, y seamos librados de las consecuencias del pecado, seamos librados de la desobediencia. Dios nos sigue llamando. De tal manera que Miqueas en el capítulo 7 versículo 18 tiene que hablar sobre esa misericordia y dice: que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. El pueblo judío estaba cautivo en Babilonia por causa de su propio pecado. No se vislumbraba esperanza, salida de solución. No se esperaba que Dios los perdonara porque habían ofendido a Dios. Mas sin embargo, Dios les dice que quiere perdonarlos, que se vuelvan a Él, que se arrepientan de sus pecados. El pueblo incluso reconocía que sufría todos esos castigos por causa de su propio pecado. Que en el pecado más atroz, en la situación más deprimente, en el momento más difícil, más agobiante, en el momento más doloroso, en sus gemidos decían: ¿cómo pues viviremos? No hay esperanza. Sin embargo, Dios les dice que Él los va a perdonar si se vuelven a Él arrepentidos. Ezequiel 33:10 dice: nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros. Esto es lo que el pueblo decía: el castigo de Dios sobre nosotros, y a causa de nuestros pecados somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? El pueblo dio el primer paso: reconocer su pecado, reconocer su maldad. Y es el primer paso para arrepentirnos ante Dios. Es reconocer que somos pecadores, que hemos ofendido la ley de Dios y que necesitamos salir del estado en que estamos. Cuando reconocemos nuestra condición, nuestra necesidad de un Salvador y nos arrepentimos, es decir, nos volvemos de nuestra maldad a Dios, hallamos su gracia perdonadora. Dios nos perdona. Hermano, Dios a veces permite la aflicción y la enfermedad en nuestras vidas, y los fracasos, y a veces los tropiezos, para que nosotros lo miremos a Él y reflexionemos y digamos: ¿qué estoy haciendo mal? Que no es del agrado de Dios. La situación de los judíos era así. Ellos tuvieron que preguntarse: ¿cómo viviremos? ¿Cómo saldremos de esta situación? ¿Qué pasa con nuestras vidas? Ellos reconocieron que eran sus pecados. Ellos sabían que únicamente hallarían alivio para su carga de conciencia y su peso de culpa viniendo a Dios en arrepentimiento y fe, confesando sus pecados. Por eso Dios le dice: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Aun cuando Dios castiga al pecador por su pecado, Dios mismo no se deleita en castigarlo, sino que Él se deleita en tener misericordia. Recuerden ustedes el pasaje del publicano.
y el fariseo. El fariseo puesto en pie oraba diciendo: Señor mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros. También te doy gracias por todo lo que hago. Doy diezmo de todo lo que gano. Y empezó la lista: ayuno 2 veces a la semana. Pero ¿qué pasaba con el publicano? Dice que él estaba tan avergonzado por su pecado, tan cargado con la culpa de su pecado, reconociendo su pecado, que se golpeaba el pecho y decía: Dios, sé propicio a mí, pecador. Soy un pecador, necesito que me salves, necesito que me transforme. No podía alzar sus ojos al cielo. Y dice la escritura que Dios aceptó la oración del publicano y rechazó la oración del fariseo. Justificó al publicano. Ahí vemos cómo Dios se deleita en perdonar. No importa los pecados, la multitud de los pecados. Él es paciente esperando que tú y yo vengamos a Él en arrepentimiento y fe. Dice 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios. El ser humano fue creado con una responsabilidad moral a la que llamamos libre albedrío. Él puede actuar como él quiera, pero dentro del ser humano está Dios a través de la conciencia. La conciencia es algo que no pertenece a nosotros, pertenece a Dios. Si perteneciera a nosotros, nosotros pudiésemos controlar a la conciencia. Porque cuántas veces haciendo lo malo queremos que la conciencia comparta el criterio con nosotros. Sin embargo, la conciencia en nosotros nos está diciendo: lo que estás haciendo es malo. Estoy triste por lo que estás haciendo. Y la conciencia está en nosotros. Cada ser humano tiene la conciencia que responde a la ley de Dios, a las normas de Dios. Y mi hermano, cuando la conciencia te dice lo que estás haciendo no es correcto, debemos aceptar nuestra propia condición y decir: soy pecador, necesito ser salvo. De ahí el llamado de Dios: volveos de vuestros malos caminos. Dios promete que si nos apartamos de nuestros pecados y nos volvemos a Él, recibiremos perdón. El arrepentimiento no es otra cosa que apartarse de todo aquello que ofende a Dios y volverse de los pecados a Dios. No es tan solo sentir dolor, pesar, tristeza por haber ofendido a Dios, sino es abandonar los pecados que ofenden a Dios y empezar a hacer lo que Dios agrada. Eso es arrepentimiento. Es un cambio total de pensamiento, sentimiento, voluntad respecto al pecado y volvernos al Señor. Los judíos que estaban cautivos en Babilonia necesitaban arrepentirse de esa manera. Note el clamor de Dios a ellos: ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? El no arrepentirse implicaba morir allí en tierra extraña como esclavos, pero el arrepentirse implicaba vivir. Dios nos manda por el Evangelio también a llamar a los hombres que se arrepientan. Si los hombres se arrepienten y creen en Jesucristo y vienen a Él, se vuelven a Él, Dios promete perdonarlos. El mundo no tiene por qué morir. El mundo no tiene por qué morir, porque Dios ha provisto un medio de salvación para tener vida eterna, y ese medio es Jesucristo. Como dice la Escritura: porque de tal manera amó Dios al mundo, que Él mismo ha dado a su Hijo, lo ha entregado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo, a su unigénito, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Él lo ha entregado.
Ahora, mi hermano, el Evangelio trae advertencia tanto para creyentes como para los incrédulos. A nosotros los que vivimos, los que servimos a Dios, se nos hace una advertencia. Los justos, los que servimos a Dios, no podemos volver al pecado y llegar a creer que Dios nos salvará por las obras justas que hicimos en un pasado. Y a los pecadores se les dice que si su vida pecaminosa pasada fue horrenda, ellos pueden ser absueltos de la condenación si se arrepienten. Mira lo que dice Ezequiel 33, versículos 12 y 13. Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Hoy en día hay muchas personas que creen, como nosotros creemos, en una salvación 100% por gracia. Pero usan la gracia de Dios para descansar, que porque Cristo ya dio su vida por ellos, ellos no tienen que arrepentirse, ellos no tienen que santificarse, ellos no tienen que hacer obras buenas y están descansando engañosamente en una vida que no les va a dar la salvación. El Señor llama tanto a creyentes como a incrédulos a vivir en una compostura de arrepentimiento. Cuando ofendemos a Dios, tenemos que arrepentirnos. No podemos andar con pecados sin confesar. Descansando en la justicia y en la gracia de Dios, usándola como una licencia para seguir pecando, porque la palabra de Dios dice en Romanos 6, del 1 al 2, que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pablo está dando por sentado que un hijo de Dios ya no descansa en el estilo de vida de antes, ya no descansa en su vida pasada, ya no trae consigo al viejo hombre para seguir practicando los mismos vicios de ayer, sino que es una persona que ha muerto con Cristo y ha resucitado con Cristo a una nueva vida. Por eso dice Pablo, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ezequiel, como atalaya, tiene que advertir a los judíos justos para que no se volvieran a la senda de la impiedad y la maldad, para que no volvieran a su pasado, sino que se mantuvieran firmes. Había una mala influencia dentro del pueblo, habían hombres malvados, hombres concupiscentes, hombres que tentaban a los justos para que practicaran las impiedades que ellos practicaban. Pero Ezequiel le dice a estos justos, ustedes no pueden volver a la vida pasada, porque si vuelven a la vida pasada van a morir como el resto de los hombres que no se han vuelto a Dios. Hebreos 10:38 dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Lucas 9:62 dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Cristo lo dice. Lucas 9:24 dice, porque todo el que quiera salvar su vida en los placeres terrenales, la perderá.
Y todo el que pierda su vida, pierda la vida mundanal, la vida viciosa, por causa de mí, éste la salvará. Los cristianos debemos tener presentes estas advertencias, porque son advertencias de Dios. ¿Qué pasa si el justo peca? ¿Qué pasa si el justo peca? Es el mismo procedimiento para todos. Debemos arrepentirnos. El justo debe arrepentirse y descansar en el perdón ofrecido en Cristo. Tanto los justos cuanto pecan, como los demás pecadores, requieren arrepentirse para ser perdonados. Y mira la promesa que Dios nos da en 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, si los confesamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué Dios es fiel y justo? ¿Cómo una persona justa puede perdonar a pecadores culpables? Únicamente por Jesucristo. Porque Jesucristo fue castigado por nosotros. Jesucristo llevó en la cruz del Calvario nuestros pecados. Él pagó la deuda que nosotros teníamos con la ley de Dios. Y en Él somos salvos por gracia, por misericordia. Pero ¿qué es lo que debemos hacer? Confesar nuestros pecados. Porque cuando el diablo ve a un creyente que no confiesa sus pecados, que no reconoce sus pecados y que no se arrepiente, el diablo toma lugar en ese creyente. Y ese creyente está fuera de la gracia de Dios porque no ha confesado sus pecados. Dios está dispuesto a perdonar nuestros pecados. Dios sigue siendo justo. Él tiene que pagar, darle a cada cual lo que cada cual merece. ¿Cuál era la queja de los israelitas? Ellos decían: Dios es injusto porque mira aquí, nos tiene sufriendo cautivos en Babilonia. Muchos decían eso. No reconocían, pero Dios es justo porque impone las mismas reglas tanto para el justo como para el malvado. El justo debe venir también en arrepentimiento a Dios cuando peca, y el pecador también debe venir en arrepentimiento y fe a Dios cuando peca. Los creyentes también tenemos que aceptar la responsabilidad de nuestros actos y no justificarlos. Debemos aceptarlos, reconocer el pecado cuando fallamos y venir a Dios en arrepentimiento, porque seremos juzgados por nuestra conducta. Somos salvos por la fe, pero seremos juzgados por las obras. En aquel día seremos juzgados por las obras, salvos por la fe, pero juzgados por las obras, porque Dios es justo. Si el justo se vuelve al pecado, dice la Escritura, será castigado de la misma manera del que siempre lo ha practicado. Dios es imparcial, dice Ezequiel 33:19. Y cuando el impío se apartare de su impiedad, hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Porque Dios quiere darnos vida. Y finalmente Dios nos dice que Él juzgará a cada uno conforme a sus caminos. Dice Ezequiel 33:20. Y dijisteis: no es recto el camino del Señor. Yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. Nadie ante Dios puede reclamar la justicia del pasado si quiere ser salvo, sino la justicia del presente. ¿Cómo estamos viviendo en el presente? Incluso, mi hermano, están los ejemplos de las 5 vírgenes prudentes, las 5 insensatas. Esta parábola nos dice que nosotros debemos estar preparados para recibir al Señor y no encubrir el pecado, porque dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mi hermano, como atalayas debemos advertir a los creyentes como a los inconversos que Dios es justo y que a menos que nos arrepintamos y nos volvamos a Él, no podremos ser perdonados. Todos somos pecadores, pero los que hemos creído en Cristo somos pecadores arrepentidos.
no pecadores practicantes, pecadores arrepentidos. Debemos advertir a los pecadores del juicio de Dios. Dice segunda de Pedro 3, del 10 al 14. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Todos podemos darnos cuenta cuando una persona está arrepentida por sus obras. La persona que en verdad está arrepentida se aparta de sus pecados, de su vida pasada. Y quiero finalizar, mi hermano, llamando un poco la atención a través del artículo que se leyó en Mesa de Fe ayer en la puesta del sol. En realidad no nos habíamos puesto de acuerdo, ya mi mensaje estaba estructurado para el día de hoy, y por una cuestión de que el Espíritu sabe lo que nosotros necesitamos, este artículo encaja, armoniza con el tema del día de hoy. Y este artículo de Mesa de Fe dice: ¿eres o no eres? No existe término medio para el ser humano. Solo hay dos bandos, el bien o el mal, Dios o el enemigo, la luz o las tinieblas. ¿Eres de Dios o no eres de Él? No se puede estar en dos aguas ni beber de ambas fuentes. ¿Eres o no eres? Es la pregunta, y la respuesta no puede ser dividida. Tiene que estar bien definido. ¿Cómo pretendes andar con un pie adentro del redil y otro fuera? ¿Eres de Cristo solo durante el culto en el templo? ¿Estás con Él o en contra? Los acontecimientos en el mundo dan señales claras de que Jesús está por volver. ¿Y tú, de qué lado estás? ¿Eres de los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero? ¿O eres como aquellos que en el día de Noé estaban en fiesta, comiendo, bebiendo y casándose sin preocuparse por la salvación del alma? Haz un alto en tu vida ahora y pregúntate: ¿dónde estoy? Hay que afirmarse, levantar la bandera de Cristo en alto y dejar el entretenimiento que ofrece el mundo. Aférrate a Dios. Si no vives para hacer su voluntad, es en vano tu vivir. Y aquí termina el artículo. No nos olvidemos de esta realidad y de lo que el Señor dice en su palabra: el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Y hay algo que me llamó mucho la atención, y es la escritura de Ezequiel 23:36, que dice: por tanto así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto te has olvidado de mí y me has echado tras tus espaldas, por eso lleva tú también tu lujuria y tus fornicaciones. Mi hermano, no he visto una persona que se aparte del Señor que no esté lleno de lujuria y fornicaciones, las obras de la carne. Y esto es consecuencia de dejar a Dios. Y lo dice el Señor también en Jeremías 2:13: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Hermano, tenemos la necesidad que, si no hemos sido renovados, transformados, purificados, tenemos la necesidad de pedirle al Señor: Señor, dame un nuevo corazón, dame una nueva mente,
Quita este corazón pecador. Quita este corazón codicioso, envidioso, celoso. Quita este corazón lleno de enojo, lleno de orgullo, lleno de vanidad, y pon un corazón nuevo en mí. Porque esa obra no la podemos hacer nosotros, sino solamente Dios. Lo que Dios nos pide es que confesemos nuestros pecados y nos arrepintamos de ellos, porque Él hará la obra. Y cuando Dios haga la obra, seremos nuevas criaturas en Él, de tal manera que no podremos descifrar cómo sucedió aquello, de qué manera Dios nos transformó. Pero para Dios todas las cosas son posibles. Y si ahora, mi hermano, tú estás avergonzado por tu pecado, porque has ofendido a Dios, no veas esto como algo que no está también en los planes de Dios, porque el Espíritu Santo ha sido enviado al mundo para convencer al mundo de pecado. Es el Espíritu Santo que está obrando en ti, que te está permitiendo reconocer tu pecado para que vengas a Dios en arrepentimiento y fe. Hazlo ahora. Te ruego en el Espíritu que lo hagas ahora, y tú verás que Dios transformará tu corazón. Y cumplirá la promesa de Ezequiel 36, del 26 al 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Gloria a Dios. Pero Dios está esperando que en ti y en mí haya reconocimiento sincero y vengamos a Él en arrepentimiento. Hay promesa de vida eterna para los que se arrepienten, y hay muerte eterna para los que no se arrepienten. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad venir a Dios en arrepentimiento. Que Dios les bendiga.